Y aquí mi amigo, en nuestro lugar donde a veces venimos a tomar nuestros breaks, el Starbucks, ¿verdad? No es promoción pagada porque la verdad nadie me paga. Pero pues aquí estamos. Exactamente, nadie me paga. Nadie nos paga, pero pues ojalá nos pagaran. Y aquí, cerquita de donde está la escuela, cruzando la calle. Qué fácil, ¿no? Pues sí, güey. Literal. Y oficialmente, ¿qué dices, amiguito? Nos toca chocobombas. A ti y a mí. Y aquí el salón, hijo. ¿Listo? ¿Cómo nos vemos, hijo? Hijo, no hagas groserías enfrente de la cámara. Vamos a hacer chocobombas o bombas sorpresa de chocolate. Dice aquí, chicos. Y esa va a ser nuestra clase de hoy. Lord Jesus, it is you who wakes me up every day. And I am forever grateful for your love. This is why I pray. You let me touch so many people, and it's all for the good. I influenced so many children. I never thought that I would. And I couldn't take credit for the love they get, because it all comes from you, Lord. I'm just the one that's giving it. And when it seems like the pressure gets to be too much, I take time out and pray, and ask that you be my crutch. Lord, I am not perfect by a long shot. I confess to you daily. Nunca he sido bueno para la escuela o para los estudios. Me acuerdo que en primaria era muy común que no sacara buenas calificaciones. No reprobaba, pero no sacaba las mejores tampoco. Mis papás querían que yo fuera el mejor, querían que yo fuera un chico de excelencia, que sacara 10. Que los maestros dijeran, su hijo es el mejor estudiante. Y jamás fui eso. Siempre era más común que mis papás los llamaran porque no hacía tareas o porque reprobaba exámenes y tenía que hacer trabajos para poder pasar. La verdad es que así fue desde que estaba en primaria. En la secundaria también me fue muy difícil y en la prepa igual. Y la verdad es que la prepa fue el periodo más difícil de mi vida. ¿Se rompe? La idea de, no tanto que se rompa, no vamos a tener ese problema, pero la idea de esto es ponerlo sobre un líquido caliente y que explote, ¿no? Que se vea. En este caso la leche. Son de silicona. Este es silicón. Ese silicón. Y si lo va a conseguir o quiere conseguirlo, estos de silicón negro son mejores. Es para que sea más fácil desmoldarlo, ¿verdad? Se desmolda muy fácil, ¿sí? Porque si fuera de los estos de... ¿Cómo se llaman? Ay, se me olvidó el que usan comúnmente para los bombones de chocolate. Sí, sería sí, más difícil. Policarbonato. El de policarbonato. No sé si se ha visto que son como plástico medio rígido. También ese se puede usar. Aquí va a ser como hacer las esferas de caramelo. Se rompe un poco, más o menos. Ve que una vez me dijo que para juntar las dos piezas de las esferas era más fácil desmoldarlas así. Justo así, justo eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner nuestro chocolate. Vamos a hacer una capa. Vean, ahorita. Es que aquí todos así. Ahorita no. nos acomodamos, no se preocupen. Y ya que esté, lo vamos a desmontar. Aquí vamos a tener la mitad de una esfera. Desmontamos. ¿Y ahí otra, vamos a rellenarlo? Y ya tenemos nuestra esfera. ¿Ok? Y lo vamos a rellenar. ¿De qué lo vamos a rellenar? De lo que queramos. Justo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo? Yo solo... Sí tengo una... Yo sí tengo una duda. Creo que para mí lo más interesante más bien es cómo la vamos a cerrar, porque ve que se cierra para que sea la esfera. Creo que esa es mi gran duda, más bien cómo se cierra. Ahorita les digo, déjenme terminar con esto. No, pero es que, o sea, esta parte sí le entiendo, la de concepto de rellenarlo. Aguánteme. A ver, tenemos bombones. Pero chiquitos. Bueno, estos de acá, miren, atención, este tipo de cositas son para decorar. O sea, eso ya va arriba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene mucho caso
poner algo hacia adentro, lo voy a encontrar este es pista, ¿sí? Esto sí, si esto lo pongo adentro, pues si me lo pongo en mi vida, tiene mucho Como el Oreo. interés ponerlo, ¿no? Y básicamente eso es lo que tenemos para relleno. Todo lo demás es decoración. Decoración en la parte de arriba de mi esfera. ¿Va? Entonces, el paso 1 Derretir. será hacer nuestra esfera. El paso 2 será Armarla. rellenarla. El paso 3, Decorar. cerrarla. Y decorar, ¿no? Paso 4, decorarla. Pinche desesperado. Es ya, poner la forma, ¿no? Ok. Eso pues bueno, ya podemos hacer una, si quieres, para que lo vean, o bueno, como tal, pues es para Entonces sí que van a vayan, hacer ¿no? como muy rápido, ¿no? Eso es rápido. Aquí, ¿qué es lo que más tiempo me lleva? La decoración. Sí. La esferita como tal es muy rápida, ¿sí? La decoración es Más tardado. pues va tanto como uno quiera. Es como, digamos, es como un pegamento en pastelería y también es una herramienta para decorar muy importante. La más básica es claras y azúcar glass. ¿Ok? Yo voy a combinar mis claras y azúcar glass y se va a hacer, viene al curso de chocobombas, sí, ¿verdad? Y se va a hacer una especie de pasta como muy viscosa, blanca, ¿sí? Y eso me permite ponerlo en una manga, esa pastita, y me permite Rayar. rayar, Decorar. escribir, Ujú. o como les decía, ¿no? Cuando estoy haciendo galletas decoradas, se usa mucho. También estas galletas que pues, son de infinitos diseños, ¿no? Con eso también se hace royal icing. O las casas de jengibre, las paredes se pegan. Va a tener como un sabor a azúcar ácida por el limón. El limón no tanto es ese ácido, lo que estoy buscando Es quitar un poco el sabor. el sabor de huevo. Sí. ¿Sí? De la clara. Eso me va a dar un poquito de sabor. Pero bueno, les digo, este es el más básico. Ya en la actualidad hay ya hay polvos hechos. Uno va a las casas de materias primas y ya existe el royal icing en polvo, ¿sí? Y a ese uno nada más le agrega agua, mezcla y se tiene lo que vamos a poner acá. O también hay recetas que usan merengue en polvo y lo mismo, ese merengue en polvo se le agrega un poquito de azúcar, un poquito de limón, un poquito de agua, se mezcla y hace claras. Porque al final el merengue en polvo se hace claras. Ujú. Batidas. Claras, ¿no? Con un Sí. poquito de azúcar. Pero ya ahí son recetas, ¿no? Cada quien tiene su receta, pero la esencia es la misma. ¿Sí? Entonces esto también será un elemento en nuestra decoración, ¿sí? En nuestro ensamblaje. Y por último, les platico así a grandes rasgos lo que les decía, cómo vamos a cerrar. ¿Qué se usa para la decoración? Porque imagínense que vamos a tener nuestra esferita, ¿no? Ya la tenemos cerrada, todo, rellena, todo. Ya la tenemos. Entonces, lo voy a poner mi royal icing en mi manga. Imagínense que lo tengo y el royal icing se puede pintar. También eso es para lo que lo puedo hacer ver. ¿Ok? Entonces tengo mi esferita y voy a hacer un dibujo de un árbol de Navidad. ¿Sí? ¿Ya se lo imaginaron? Cada quien su creatividad lo que le dé. Exactamente. Tómate. Imagínense que yo voy a tener un círculo. Ajá. Este círculo, viéndolo así como desde arriba, ¿no? Entonces con mi royal icing verde voy a poder hacer algo así. Como en los pasteles, ¿no? Así, Y ya, ese es mi verde. Y como ese, ojo, ese Incluso le puedo escribir un nombre, ¿no? seca Por rápido. ejemplo, para mi mamá. Sí, lo que sea. Acá está. Y Ahí le pego. cuando termine con un poquito de Se lo pego. y entonces ya tengo algo como Como, navideño. como si fuera pegamento. Claro, es algo. Literal O, pegamento. les digo, aquí ya va a ser cada quien como lo vaya queriendo hacer, pero pues también tengo esto. Y entonces al poner esto, que me simulas. ajá, como más como si es para niños, ¿no? Sí, como Ujú.
Sí, Que sea más colorido. Exacto, y van a ser las lucecitas. Y así, ahorita que ya estamos ahí. Por eso está el colorante, todo entonces, lo que aquí. tenemos. Entonces realmente el colorante es más para el Royal Iced que para el chocolate. Sí, aquí qué es lo que vamos a tener. Tenemos todo, ¿no? Espera. Tenemos esta cosa. Ah, chocolate. Este pues va a quedar blanco. Chocolate blanco. Y este lo puedo pintar. De otros colores, más llamativos. Rojo, verde. Así. ¿Ah? Aquí, antes de seguir, déjenme hacer una anotación. En la primaria solía sacar 5 en inglés. Y fue curioso que cuando entré a la secundaria, en esa misma materia empecé a sacar 10. Me volví bueno de repente en inglés. Nunca entendí cómo lo logré o cómo empecé realmente a hablarlo, a dominarlo. Fue como un chispazo en mi vida. Desearía que todas las materias fueran así para mí. Matemáticas no soy bueno, nunca me he ido bien en matemáticas, en historia tampoco fui bueno, ni en geografía, pero al menos nunca reprobé en esas materias, pero sí, nunca fui de calificaciones excelentes. Y cuando salí de la secundaria y entré a la prepa, entré a una prepa que mis padres eligieron porque ellos decían que querían que su hijo fuera capaz de, aunque sea, alimentarse a sí mismo. Esto es lo que se conoce como chocolate sucedáneo. ¿Ok? Sucedáneo. ¿Por qué sucedáneo? ¿Por qué sucedáneo? Recuerden, el chocolate, para que sea chocolate, tiene manteca de cacao, pasta de cacao, azúcar, lecitina de soya y, si es blanco o de leche en polvo, vainilla, lecitina de soya. ¿Ok? Todo eso es No lo puedes cobrar. Claro. Es manteca Manteca de cacao, pasta de cacao, pasta de cacao, lecitina de soya, Y si es blanco, azúcar, y si es blanco, leche en polvo. leche en polvo. y vainilla. Vainilla. ¿Sí? Es una receta. Cada chocolatero o cada empresa que se dedica a hacer chocolate tiene su receta Sabía eso. y va a hacer eso. ¿Ok? ¿Saben? Vean así, el chocolate es eso, el chocolate es una receta, no es un ingrediente. ¿Ok? Entonces, Porque el cacao es realmente la esencial del chocolate. con el cacao, Pero lo lo de- bailo y le pongo todo eso Para que sea. ¿Ah? Ahora, esto no trae manteca de cacao, trae manteca vegetal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto, cuando yo lo fundo, va a pasar muy poco tiempo y va a cristalizar. ¿Sí? Yo le voy a dar calor. Una vez que le dé calor se va a hacer líquido. Y una vez que se haga líquido, va a pasar muy poco tiempo para que se haga otra vez sólido. Por eso dice que intervalos de 30 segundos. Sí, lo voy a fundir, ahorita vamos a eso. Lo voy a fundir poco a poco. Espera, tranquila. No, es que yo creo que por eso dice ahí, porque no es como Para tu el, carro, Entonces, por favor, Carlos. no es como el chocolate normal, para que me entiendas. Exactamente. Porque nos ¿Cuál es la tardamos más. diferencia? Con el chocolate no cristaliza. Ujú, así por eso. rápido. Se tarda- El chocolate Tarda más. tengo que hacerle un proceso. ¿Sí? Para que cristalice. Para que cristalice. Ah, pues usted que ya tomó. Con la manteca de cacao. Usted que ya tomó chocolatería y pues quienes no lo viene al curso de chocobombas, hay que temperar el chocolate, ¿no? Es un proceso que se llama el temperado. El temperado es toda una técnica. Entonces aquí cristaliza y más una rápido. vez que está temperado, ya puede Con razón. cristalizar, ¿va? No, pues con razón. Entonces, usamos porque nos va a permitir trabajar de manera más rápida. Similar el chocolate. Imagínense que vació hasta, La mitad, ¿no? imagínense, poquito arriba de la mitad. Exactamente. Como tengo todo mi molde, pues lo tengo que vaciar en las 6 cavidades. ¿Ok? Ya que está, con cuidado lo voy a tomar. Voy a empezar a hacer esto para cubrir Todo, ¿no? toda la cavidad de mi molde. Y ya que esté todo cubierto, todo igual, Lo escurro. escuro. Eso va a ser lo mismo que hice acá. Y con los otros. Va a crear Como si fuera. una capa. Más o menos. Ujú. Y esa capa, una vez que ya Pero descubrí todo mi exceso, por así decirlo, volteo y con una Porcelana.
una espátula, limpio un poco ese exceso y lo llevo de nuevo al frío. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería que acá se me va a quedar más maletín, ¿no? Acá solamente voy a cambiar un poco La raya. el diseño de esto, ¿no? Pero pues acá es control, hay que tener cuidado, hay que hacerlo con mucha limpieza porque si no hago esto puedo salpicar por todo. Ténganse a la mano un bowl para que ahí así todo y ahí se cae y ahí mismo lo vuelvo a meter. Hagan las dos para que tengamos a este también vamos a darle dos capas. ¿Sí? Este método me deja una capa más gruesa de inicio. ¿Por qué? Porque en lo que yo estoy haciendo esto, ahí se está cristalizando. Recuerden que esto cristaliza muy rápido. Entonces, cuando yo estoy haciendo eso, ya se queda adherido. Cuando lo volteo, se sigue ahí adhiriendo. Pues cuando ya por fin hago esto, ya la capa ya está medio gruesa. Entonces, a lo mejor con una o dos, ya me gasto. ¿Ah? Entonces, aquí vamos por favor a hacer puntos. Aquí voy a hacer 3 y 2. Yo era un chico muy problemático cuando estaba en primaria. Literalmente me metí en muchos problemas y me llamaron muchas veces a la dirección. Llegué a pelearme con niños. Llegué a lastimar personas. Hice cosas de las que me arrepiento. Incluso una vez llamaron a mis padres, a mi mamá, porque había roto una ventana de la escuela con un empujón. Literalmente me empujé a mí mismo hacia una ventana y la rompí con mis brazos sin lastimarme. Y mi mamá tuvo que pagar esa ventana. Como dije, fue un chico muy problemático cuando estaba en la primaria. Y muchas de las cosas que viví ahí me cambiaron para siempre. Literalmente, yo antes para mí era fácil convivir, era fácil hablar con las personas. Pero después de lo vivido ahí, cuando llegué a la secundaria me daba miedo hablar con la gente, me daba miedo abrirme con las personas. Y preferí volverme antisocial, por así decirlo. Preferí encerrarme en mi mundo y no tener que acercarme a las personas. Y aún así, aunque lo intenté, me terminé acercando a algunas personas. Pero no fue fácil. Bueno, el chocolate sucedido normalmente es más fácil importarlo, más común en bolsas, empaquetado. Y así Chocolate como meta cobertura. grande, la diferencia es esa, que sucede un meta grande o un trozo. ¿Sí? Y aquí, sinceramente, y vienen por colores, ¿sabes? No tuve muchos amigos en secundaria. La verdad es que amigos reales y sinceramente el único mejor amigo que tuve fue uno. A los demás les llegaba a hablar, pero realmente nunca me llegué a llevar con ellos. Y cuando salí de la secundaria perdí el contacto con muchos y al mismo tiempo decidí yo mismo alejarme. Y el que era mi mejor amigo, después de la prepa, él y yo dejamos de ser realmente mejores amigos. Yo estuve en 3 preparatorias, tuve problemas también en prepa, pero fueron problemas de otro tipo. Problemas académicos. Por un lado, la primera prepa en la que estuve era Corbucé. Y digo era en el sentido de que la escuela era una escuela de cocina, de gastronomía. Fue mi primer acercamiento a la gastronomía. Pero cerraron la escuela por unas demandas de papás, porque la escuela no tenía ciertos papeles que tenía que tener para sacarnos como técnicos en gastronomía. Y esas demandas hicieron que la escuela cerrara y nos tuvimos que cambiar todos los que estábamos estudiando ahí. Y fue por esa razón que tuve que cambiar por primera vez de prepa.
Pero la segunda vez que me cambié de prepa, a mi tercera prepa y la última en la que estuve, fue por problemas académicos, literalmente. Reprobé varias materias y era la primera vez que reprobaba varias materias. Entonces fue difícil para mis padres. En aquel entonces se enojaron mucho conmigo y tuve muchos problemas. No sé cómo se llama. De la... Nada más te quedó. Allá. Conocí a muchas personas en el Corbucé y puedo decir que ahí conocí a mis verdaderos dos mejores amigos, que creo que ya han visto aquí. Kenji y Guillermo son sus nombres. A los dos los quiero como hermanos. Han sido una influencia muy grande en mi vida. Son de las pocas personas que puedo decir que quiero y que aunque no les hablo muy seguido hoy en día, siempre están en mis pensamientos y en mi corazón. Los quiero demasiado. Y a la gente que conocí en esa escuela también les tengo un gran afecto. No olvido ciertas cosas que vivimos ahí que me cambiaron, que me abrieron más. Y aunque fue difícil y aunque no fui el chico más abierto ni el más social, si pudiera decirles algo ahorita en persona sería que les agradezco por todo. Les agradezco por haber llegado a mi vida y haberla cambiado. No la volvías a hacer el chocolate derretido. ¿Por qué? Porque yo la pongo y necesito que fluya en toda la galleta. Pero para acá, para como lo que Que tal quede cual más quiero como espeso. escribir, necesito un poquito más. Sirve, pero aquí ya muy poquita, ¿eh? ¿Cómo van sus bizcochos? O sea, muy poquito. Como resistol, muy espeso, algo así. Pero tampoco es Pues sí, mucho. debe quedar. Pero bueno, es como depende para lo que se aplica, ¿no? Si estuviera haciendo galletas, si estuviera pegando algo, si estuviera agrego más o menos azúcar, ¿no? Y a partir de acá, pues ya puedo colorear. A lo mejor aquí puedo hacer mucho y eso no. Acá, ¿cómo va? Le falta un poquito, Ahí ¿no? va, sí. Ahí ya se pasó el azúcar, ¿no? Y ahí está un poquito más difícil porque poner, pues siempre, ya vio, ¿no? La clara se va. Después del Corbucé estuve en otra escuela llamada Instituto Isabel Graceto. En esa nada más estuve unos meses y, como dije, reprobé materias y me salí. Y después me cambié a otra preparatoria que era la UTC, Universidad de Tres Culturas. Y literalmente hice la prepa en 2 años. Tuve que empezar desde cero otra vez. Y tuve que volver a conocer gente desde cero. Gente que no le hablo. Gente que hoy en día no son tan significantes para mi vida. No tienen gran relevancia. No porque fueran malas personas, sino porque realmente simplemente no hubo tanto contacto. Pero esa gente puedo decir que eran buenas personas. Y cuando salí de ahí me tomé un tiempo. Me tomé un tiempo para pensar qué es lo que quería y la verdad es que fue mucho tiempo porque aun cuando elegí algo, aun cuando elegí una carrera, al final terminé volviendo a cambiarme de escuela. Es curioso que si buscan en YouTube podrán encontrar un video
de mi amigo Kenji cantando en el Instituto Isabel Graceto. Y se me hizo muy curioso que él estudiara en la misma escuela en la que yo. No sé si fue en la secundaria o fue la prepa, pero ahora sí que fue algo bastante curioso para mí cuando él me contó de eso. Y si les muestro este video es porque quiero que ustedes vean un poco más de cerca a mi amigo, ya que casi no tengo nada a su lado, ni fotos ni videos. Es muy poco lo que él y yo compartimos en ese aspecto, pero puedo decir que es de mis mejores amigos en la vida. Me llamo Kenji Mejía y me gustaría el México en un futuro donde no hubiera tanta discriminación. La primera carrera que elegí fue Administración del Tiempo Libre. La estaba estudiando en la YMCA, sí, la misma de la canción, Young Men Christian Association, y lo que sería aquí la YMCA México. Era una carrera que me llamaba, que realmente me interesaba, y era una carrera que la verdad me gustaba cuando la estaba estudiando. Pero también fue en aquel momento que me empecé a dar cuenta que mi visión a futuro no iba tan encaminada a lo que yo creía. Estando en esa escuela, cuando estaba haciendo mis proyectos de empresas y negocios, me di cuenta que lo que yo quería era hacer algo que tenía que ver con gastronomía. Entonces decidí dejar la carrera y decidí enfocarme a estudiar gastronomía como tal. Así que en aquel momento la primera universidad, o bueno, la segunda universidad, en este caso a la que me cambié, sería la Universidad de Londres, a la carrera de gastronomía. Y en ese lugar solamente duraría también 4 meses, antes de decidirme definitivamente a cambiarme al Instituto Gastronómico Aspic. Y puedo decir que en los dos lugares, tanto en la Universidad de Londres como en la YMCA, conocí a buenas personas, buenos compañeros, que aunque no les hablo hoy en día, también fueron muy influyentes en mi vida y en quién soy hoy como persona. Y así se ve mi trabajo de las chocobombas, apenas llegando a casa y apenas pudiendo mostrar cómo quedó. Así que aquí está mi trabajo. No, por ahí. Ah, bueno, sí, ahí. No, No es foto, es video. No importa. Se va a desinflar. Como las caricaturas. Y creo que es este punto en el que volvemos al inicio. Llegué al Instituto Gastronómico Aspic en el año 2019 y comencé mis estudios justamente en agosto de ese mismo año. Y por cuestiones de la pandemia tuve que pausar esos estudios. La escuela cerró y volvió a abrir para 2021, mediados de 2021, sus clases presenciales, y yo regresé en enero de 2022 a retomar mi escuela. Y ahora estoy así de cerca y a muy pocos pasos de terminar y tener que afrontarme al siguiente reto de mi vida, de mi viaje. Estoy a punto de enfrentar, de tener que decidir quién voy a ser el día de mañana. I have this thing where I get older but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. Till as old as time, I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me.
Hi, I'm the problem, it's me. At